En este video vamos a ver la operación del circuito CD4027 funcionando como contador. Aquí hemos utilizado dos integrados de ese mismo tipo, del CD4027, y para poder construir un contador utilizamos las entradas set y reset maestras totalmente puestas a masa, y alimentamos en este caso la señal de reloj a partir de un 555, funcionando como multivibrador estable. Las entradas J y K de cada uno de los flip-flop se unen y se ponen al potencial del positivo de la fuente, lo que quiere decir que cada uno de estos flip-flop está operando como flip-flop en realidad del tipo T. En este caso, las salidas para los LED de visualización, para ver el conteo, se toman de las salidas Q. En tanto, las salidas Q barra, o sea, las invertidas, son las que alimentan después a la entrada de reloj de cada uno de los siguientes flip-flop. Este tipo de contador se conoce normalmente como contador de rizo o contador de ondulación. El problema que tiene este circuito, o sea, tiene una ventaja y una gran desventaja. La ventaja es la sencillez en la construcción, porque simplemente basta conectar las salidas Q barra a la entrada de reloj del siguiente flip-flop y ya prácticamente está resuelto el tema del conteo. Eso en caso de que se quiera hacer, digamos, un conteo ascendente. Si se quiere hacer un conteo descendente, lo que hay que hacer es conectar las salidas Q a las entradas de reloj del flip-flop siguiente, en lugar de las Q barra. Eso se debe a que en este caso utilizamos flip-flop disparados por flanco positivo de la señal de reloj. Si se utilizara flip-flop con disparo negativo de la señal de reloj, o sea en el borde de bajada de la señal de reloj, para un conteo ascendente se tomaría la salida Q directamente a la entrada de reloj del flip-flop siguiente y nada más. Entonces en este caso, para un conteo ascendente tenemos que, debido a que los flip-flops son de disparo por flanco positivo, se toman las salidas Q barra directamente hacia la entrada de reloj de la etapa siguiente. Ahora bien, las entradas maestras de set y reset en todo caso se mandan a masa porque no se están utilizando para nada y cualquiera de ellas que estuviera en uno hace actuar el circuito de la manera correspondiente. Para que estén inactivas esas señales hay que mandarlas todas a masa. Ahora vamos a iniciar la simulación para ver la secuencia y por una vez voy a hacer el conteo. Acá se ha iniciado la simulación y ahí vemos cómo va avanzando. Este que está acá viene siendo el bit menos significativo, el correspondiente al integrado U1A, el U2B el siguiente, el U4A viene siendo el tercero y el U5B el quinto. Entonces ahora vamos a ver cómo se hace el conteo en binario. Esto cuenta desde el binario 000 hasta el 15, o sea el 15 en decimal, que son 4 unos, o sea del cuádruple 0 al cuádruple 1. Ahí estamos en 15. Acá tenemos ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y vuelta a 0 ahora. Y ahí volvió a 0 y se reinicia todo el proceso. Decíamos que la ventaja de este tipo de contador es la sencillez, pero tiene un problema asociado que es el siguiente. Debido a que cada flip-flop siguiente al anterior, para poder cambiar sus estados, necesita que cambie obligatoriamente el flip-flop previo, se van acumulando los retardos propios de cada flip-flop. Quiere decir que, por ejemplo, en este caso, el último flip-flop, el del bit más significativo, en este caso el U5B, este flip-flop va a cambiar de estado luego de que los tres previos han cambiado de estado. Y eso no es algo muy conveniente. Lo ideal es que todos los flip-flops cambien con cada pulso de la señal de reloj. Entonces, este dispositivo contador es muy sencillo, pero no es muy apto para funcionar en velocidades altas, porque se acumulan los retardos de propagación y por lo tanto eso restringe la máxima velocidad de operación. En otro tipo de contador que vamos a ver posteriormente, todos los flip-flops cambian de acuerdo a la señal de reloj y en ese caso no hay ningún problema con el funcionamiento
y pueden operar en frecuencias mucho más altas. Ahora vamos a ver, tengo conectado aquí un osciloscopio de 4 canales y vamos a ver más o menos, muy brevemente porque no aporta demasiado tampoco, la temporización de las señales como sería. Acá tenemos el flip-flop y aquí se ven los cambios de estado en cada uno de ellos. Es bastante difícil calibrar un poquito este osciloscopio. Ven, ahí se vio todo un cambio en las 4 señales al mismo tiempo. La verde viene siendo la del flip-flop número 1, la roja la del número 2, la azul la del número 3 y amarilla la del cuarto flip-flop, o sea el último, el de bit más significativo. Acá ya se ven los cambios. Es un poco difícil calibrar este osciloscopio para poderlas ver todas, pero por lo menos se ve, digamos, las transiciones de la señal de reloj, y esto es bastante interesante. Ahora en el próximo video vamos a ver dos cosas. Con este mismo circuito vamos a hacerlo contar en forma inversa, o sea hacia atrás, y también la otra cosa que vamos a hacer va a ser, en lugar de que cuente desde el cuádruple 0 hasta el cuádruple 1, o sea desde el 0 decimal hasta el 15 en binario, vamos a hacer que cuente desde el 0 hasta el 9 en decimal, ¿tá? Y que cuando llega le tocaría al número 10 en decimal, el circuito contador se resetea y comienza de vuelta desde 0. O sea, en una palabra, en lugar de un contador hexadecimal, vamos a hacer un contador del tipo decimal. Hacemos una pausa aquí y ahora continuamos. En este segundo video vamos a ver, digamos, cómo opera este contador en forma decimal. Acá lo único que hemos hecho en concreto es agregar una compuerta AND cuyas entradas se toman directamente, por un lado, del bit de más peso, el bit de más peso, y por el otro lado del segundo. Quiere decir que cuando la señal acá es igual a 1, en el tercer flip-flop es igual a 0, en este es igual a 1 y en el cuarto, el bit de menos peso, es igual a 0, nosotros tendríamos el valor decimal 10. ¿De acuerdo? Entonces, con ese valor decimal 10, el circuito, ¿qué hace? Excita las entradas de reset de los 4 flip-flop y por lo tanto el contador vuelve a 0. Quiere decir que en condiciones normales la secuencia de conteo va a ser desde el cuádruple 0 hasta el 1001, o sea, en una palabra, desde el decimal 0 hasta el decimal 9. La compuerta AND la hemos formado utilizando dos compuertas NAND, utilizando una de ellas como inversor para anular el inversor de la propia compuerta NAND. Entonces, con dos inversores en cascada, las inversiones se anulan y quedó finalmente la compuerta AND. Vamos a ver la simulación ahora para hacernos una idea mejor de lo que ocurre acá. Ponemos en simulación. Acá va en el cuarto el conteo. 5, 6, 7, 8, 9 y reset. Ven que ahí volvió todo a 0, acá arrancó de vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y reset. Entonces ahí está contando desde el cuádruple 0 hasta el 1001 en binario, o lo que es lo mismo decir del 0 al 9 en decimal. Si estas salidas, por ejemplo, de los 4 flip-flop, las salidas Q, las mandamos, por ejemplo, a un decodificador de BCD a 7 segmentos, en la pantalla del display lo que veríamos sería contar los números desde el 0 hasta el 9. Y así, de esta manera, es que se construyen en realidad los contadores decimales y en otra escala. Evidentemente que en la práctica no se realizan así con componentes discretos, flip-flop JK discretos, como en este caso, pero este circuito nos sirve para entender cómo es exactamente la operación, digamos, de este tipo de circuito. Si nosotros quisiéramos que esto contara desde cualquier otro valor, desde el 0 por ejemplo al 5 o al 6 o a cualquier otro número, basta arreglar la compuerta AND y el número de entradas correspondientes para que haga determinada secuencia de conteo. Simplemente sería eso y nada más. Por ejemplo, si yo quisiera que este circuito contara desde el 0 hasta el 7 en decimal, simplemente lo único que habría que hacer sería tomar la salida Q del último flip-flop
y eso mandarla únicamente a las entradas de reset de los otros 4 flip-flop. Entonces cuando se presenta el binario 8, que sería un 1 en el último flip-flop y 0 en los otros, en ese momento se produce reset y el resultado fue que el contador contó solamente hasta el 7. Vamos a hacerlo por un instante, eso, vamos a probarlo. Vamos a eliminar estas compuertas y vamos a dejar estas, las entradas de reset quedan todas unidas, y ahora vamos a tirar una línea desde ellas directamente hacia el último flip-flop. Entonces acá unimos este punto con este otro y ahora ponemos en funcionamiento. Ahí tenemos la salida Q del último flip-flop que está unido a las entradas de reset de todos los demás. Este circuito tiene que contar, por lo tanto, desde el 0 al 7. Ponemos en marcha el simulador. Ahí estamos en 7. Pasó a 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y ahí volvió a 0, exactamente. Entonces así, utilizando compuertas o a veces conexiones directas como en este caso, podemos obtener cualquier tipo de cuenta. En el próximo vídeo vamos a ver cómo es la operación en inversa de este tipo de contador. En este tercer vídeo vemos ahora cómo el circuito va a contar en forma regresiva desde el cuádruple 1 al cuádruple 0, o sea, en una palabra, desde el decimal 15 hasta el decimal 0. En este caso, el único cambio que hemos hecho es, en lugar de tomar la salida Q barra de cada flip-flop JK y mandarla a la entrada de reloj del flip-flop siguiente, simplemente tomamos la salida Q y la mandamos a la entrada de reloj del flip-flop siguiente. Ese es el único cambio realizado, y como estos son flip-flop que se activan por el borde de subida de la señal de reloj, en este caso el conteo es descendente. Si estos flip-flop fueran activos por el borde de bajada de la señal de reloj, con esta operación en realidad el circuito contaría en forma ascendente. Bueno, vamos a ver la operación en la simulación. Ahí arranca desde el cuádruple 0, acá tenemos cuádruple 1 y ahora va a ir disminuyendo la cuenta. Ahí está. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Ahora arranca 15 de nuevo, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7 y así sucesivamente. Entonces, este circuito cuenta en forma regresiva.